Perfecto, nada más les recuerdo que silencien sus micrófonos, por favor, porque se escucha un ruido, no sé quién es. Pero bueno, gracias a Dios por las vacaciones que tuvimos, gracias a Dios porque estamos de nuevo en su palabra, y gracias a Dios porque vamos a empezar ahora un libro nuevo del Nuevo Testamento y vamos a empezar el libro de Juan. Juan para mí es mi evangelio favorito y junto con Romanos me parecen los dos textos más sobresalientes, no que sean superiores ni nada, pero los dos textos, digo, tengo cuidado con lo que voy a decir, pero más importantes de la Biblia. Toda la Biblia es inspirada por Dios, cada palabra que está en la Biblia es autoritativa y viene de Dios. Sin embargo, Juan y Romanos son libros muy especiales. Juan es un evangelio y los evangelios es un género literario que trata sobre la vida de Jesús. Tenemos en la escritura ¿cuántos evangelios? Cuatro evangelios que nos dan cada uno su perspectiva de la vida, de las enseñanzas, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, en realidad tenemos 4 testigos, porque fueron personas que atestiguaron todo lo que escriben. Tenemos 4 testigos de lo que Cristo dijo y de lo que Cristo hizo. Y eso es importante, porque cuando tú estás, por ejemplo, en un accidente de tránsito tal vez, y llega pues, el ajustador y la policía y todo esto, y hay varios testigos, si tú le preguntas a cada uno qué vio, te van a contar lo mismo, pero con palabras diferentes, porque cada uno es una persona distinta y cada uno enfatiza ciertas cosas que tal vez el otro no, o hay detalles que uno dijo que tal vez el otro se saltó, ¿no? Es lo mismo acá, Dios nos dotó de 4 testigos de la vida y de la muerte de Jesucristo, de su obra completa. Entonces vamos a empezar hoy con una pequeña introducción a Juan. Sinceramente no creo que lleguemos ni siquiera al versículo 1, pero es importante que hagamos primero lo que vemos siempre cuando comenzamos un libro, que tiene que ver con su contexto, con su trasfondo, quién lo escribe, cuál es el propósito que tiene, etcétera, etcétera. Entonces Juan, como ya les dije, es un evangelio y tenemos 4 evangelios en la Biblia. ¿Cuáles son? ¿Quién me contesta? Los 4 evangelios de la Escritura. Pues es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Exacto, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero Juan es un evangelio diferente. Los primeros 3 evangelios que mencionaste se conocen como los sinópticos. Sinópticos. A los 3 primeros evangelios se les conoce como los sinópticos, que sinóptico es una palabra griega que significa como ver en conjunto, o sea, como ver una misma cosa, ¿no? ¿Y por qué se llaman así estos 3 evangelios? Porque estos 3 evangelios son muy semejantes, ¿ok? Es importante aquí que reconozcamos que cada evangelio tiene un propósito diferente. Si bien todos van a presentar a Cristo como hombre y a Cristo como Dios, a Cristo como rey, a Cristo como siervo, todo esto, cada evangelio tiene un propósito particular por el cual es escrito. ¿Ok? Pero por lo demás, los primeros 3 son muy parecidos. Cada uno tiene su propio énfasis y sus temas distintivos, pero en realidad los primeros 3 tienen mucho en común. En general siguen el mismo esquema por cuanto a la vida de Cristo Jesús y son como que bien parecidos en su estructura, en su contenido, en la perspectiva general que tienen de Cristo. Sin embargo, otra vez cada uno tiene un propósito diferente. Por ejemplo, como de una manera muy clara, vas a encontrar que Mateo tiene la intención de presentar a Jesucristo como el rey davídico prometido, como el descendiente de David que cumple el pacto de David. Y por eso es que Mateo se va a estar refiriendo una y otra vez al Antiguo Testamento y te va a decir, y esto cumple lo dicho por el profeta, y esto cumple lo dicho por el profeta, porque quiere que los judíos vean y entiendan que Cristo es el retoño de David que fue prometido en las Escrituras. Luego llegas a Marcos y te vas a dar cuenta que Marcos te presenta a un Cristo que todo el tiempo está trabajando, o sea, tiene un ritmo como que muy acelerado. O sea, como que Cristo no descansa, ¿no? Entonces Cristo está siempre trabajando y siempre sanando y siempre está ministrando, etcétera, etcétera, porque Marcos tiene el propósito de presentarte a Cristo como el siervo sufriente de Jehová, de Isaías 53.
Entonces, tienen un propósito por el cual escriben. No necesariamente escriben, y lo vimos ya cronológicamente, porque los judíos cuando escriben una biografía no son como nosotros, así, bueno, que comenzamos de fíjate que yo nací tal día de tal año, y cuando tenía un año, y luego cuando tenía dos. No, los judíos se brincan, porque lo que van a narrar son más temáticos que cronológicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, luego llegas con Lucas y te das cuenta que en Lucas lo que se resalta es la humanidad de Jesús. Entonces, por ejemplo, ya vimos que Mateo presenta a Cristo como rey y Marcos como siervo. Son dos perspectivas paradójicas, pero las dos se cumplen en Jesús. Y Lucas tiene como un énfasis en presentarte a Cristo como un hombre, como un descendiente del hombre, descendiente de Eva. Y Juan entonces tiene el propósito de presentarte a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces los cuatro evangelios, los cuatro testigos te van a presentar a Cristo como rey, como siervo, como hombre y como Dios. Sin embargo, los primeros tres son los sinópticos porque se parecen mucho. Pero cuando tú lees Juan, te vas a dar cuenta que Juan es muy, muy diferente de los sinópticos. Generalmente los primeros tres, por ejemplo, bueno, todos los evangelios, pero los primeros tres, tienen una mezcla entre narrativa y discursos que dio Jesús, ¿no? O sea, tienen como una mezcla entre lo que Jesús hacía y, bueno, vamos, si te cuentan toda la historia de dónde fue y lo que hizo y todo esto, y luego expresan las palabras de Jesús. Pero cuando comparas a Juan con los sinópticos, te vas a dar cuenta que Juan prácticamente tiene una proporción mucho más grande de discursos que de narrativa. En Juan hay poca narrativa, pero en Juan hay muchos discursos. O sea, hay muchas enseñanzas directas doctrinales de Jesús. Entonces, por ejemplo, por ahí es diferente a los sinópticos. Por ejemplo, por otro lado, Juan, cuando tú lees Juan, te vas a dar cuenta que en Juan no vas a encontrar parábolas, ni discursos escatológicos que tienen que ver con el fin del mundo y todo esto como lo encuentras en Mateo a lo mejor, ¿no? Ni vas a ver mucho sobre exorcismos o sanidades de leprosos, que sí vas a ver en los sinópticos. Hay muchas cosas que no aparecen en Juan que sí aparecen en los sinópticos, como la Santa Cena, por ejemplo, ¿no? Y también cuando llegas a Juan te vas a dar cuenta que no vas a encontrar lo que encuentras en Mateo y Lucas, de cómo Cristo vino al mundo, cuando nació en Belén y todo lo que pasó, su bautismo, por ejemplo, su transfiguración, su tentación allá en el desierto. O sea, hay muchas cosas que Juan omite. Entonces, ver, o sea, vamos, en primer como punto, Juan toma una perspectiva diferente, porque ya tienes tres perspectivas mucho, muy parecidas. Y Juan es el último evangelio que se escribe. Entonces Juan tiene conocimiento de los primeros tres y él tiene un propósito distinto y quiere hacer algo diferente a lo que ya hicieron sus colegas, ¿no? En Mateo, Marcos y Lucas. Por eso es que en Juan vas a encontrar mucho material que no vas a encontrar en los sinópticos. Por ejemplo, Juan comienza en el 1.1, dice, en el principio la palabra ya existía. Es el prólogo, o sea, este prólogo lo vamos a ver cuando lo veamos, te va a estar hablando de la preexistencia de Cristo y de la encarnación de Cristo. Y ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas comienzan así. Este es un libro muy cristológico y lo que Juan quiere estar exaltando una y otra vez es la deidad de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan vas a encontrar, cuando Cristo comienza con sus milagros, te va a decir cuál fue su primer milagro que no vas a encontrar en los sinópticos. El diálogo con Nicodemo, por ejemplo, solo lo vas a encontrar en Juan. Cuando Cristo estuvo con una mujer de Samaria y platicó con la mujer samaritana, solo lo vas a encontrar en Juan. Y estos discursos tan valiosos para el cristiano de hoy, ¿no? Donde Jesús dice, por ejemplo, yo soy el pan que descendió del cielo, pan de vida, eso lo vas a encontrar en Juan. Espérenme porque ya no veo mi cursor. Okay. Cuando Jesús te dice, entonces yo soy el pan, pues es el pan que descendió del cielo, eso viene en Juan. O yo soy el agua viva, también con una referencia, digamos, vamos al Antiguo Testamento, y Cristo dice, yo soy ese pan que descendió del cielo.
yo soy el agua que los mantiene con vida. Absolutamente todo esto solo lo vas a poder encontrar en el Evangelio de Juan. No, es que no veo mi cursor. Si tengo acá un tema técnico con mi cursor. Ok, no puedo bajar mi pantalla. No sé dónde estoy. Tengo una disculpa, pero no veo dónde estoy. Bueno, entonces, lo que quiero que entiendan es que Juan es totalmente diferente, prácticamente casi en el 100% a los sinópticos. Por eso es que en Juan tú vas a encontrar muchos discursos cristológicos y muchas secciones muy extensas de Juan no son todas las narrativas que te encuentras en los primeros tres, sino son palabras directas de Jesús en donde está diciendo cosas que no se registran en los otros evangelios. Entonces, aquí de repente, a ver, nada más quiero que me confirmen si me están escuchando o no, porque estoy viendo aquí como unas cosas raras en mi computadora. Sí, escuchamos y se ve bien. Sí, escucho bien. Ok, perfecto. Ok, bueno, vamos a continuar, ¿no? Entonces, cuando las personas ven, cuando los escépticos ven que Juan es tan diferente a los sinópticos, muchos dicen, bueno, entonces Juan debe ser falso, lo cual es una falacia, ¿no? Porque se constituye un dilema falso, pues, un falso dilema, porque la realidad es que es mucho más lógico entender que Juan ya ve todo lo que escribieron sus amigos. Él entiende que se necesita una narrativa diferente donde Jesús se ha presentado como Dios. Entonces, en ese sentido, él escribe su libro. Por eso todos los yo soy la puerta, yo soy esto, yo soy el buen pastor, lo vas a encontrar en Juan. ¿Ok? Entonces, Juan es muy importante. Juan para mí es mi evangelio favorito, justo porque te presentan a Cristo de una manera muy clara como el Hijo de Dios. Y Juan tiene un propósito muy particular para presentarte a Cristo como el Hijo de Dios y es para que creas en Él y tengas vida. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que dejar claro es no hay contradicciones entre Juan y los otros tres evangelios. No hay nada que lo contradiga. O sea, no hay nada que se contradiga. Simplemente son perspectivas diferentes que están enfatizando cosas diferentes por cuanto a la misma persona. ¿Ok? Luego, ¿quién es el autor? Ok. Históricamente se considera que el autor es Juan. Pero ustedes se van a dar cuenta que no se presenta Juan. O sea, que no dice yo, Juan, escribo. Sino la persona que está escribiendo una y otra vez en Juan se le conoce como el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo a quien Jesús amaba. Entonces, lo que sucede aquí es, hay gente que cree que al decir Juan, el discípulo al que Jesús amaba, como que lo estaba identificando a él, ¿no? O sea, yo era el súper querido por Jesús. Pero en realidad no es lo que el texto quiere decir. Lo que Juan está diciendo cuando dice el discípulo al que Jesús amaba, Juan está mostrando humildad porque no quiere que aparezca su nombre. Pero Juan está celebrando su relación de amor con Jesús, la cual él tiene con todos sus discípulos. Ahora, Juan pertenecía a su círculo más íntimo, junto con Jacobo y junto con Pedro. ¿Cómo sabemos que es Juan? Por varias evidencias en la escritura y sobre todo en los primeros siglos. En las escrituras nos vamos a dar cuenta que nos dice que Pedro y Juan corrieron a la tumba. Y en Juan nos va a decir que Pedro y el discípulo a quien Jesús amaba corrieron a la tumba. Entonces, sin mencionar que era Juan, pues era Juan, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ya desde el siglo, más los primeros 3 siglos por lo menos, ya estaba claro que Juan había escrito Juan. Desde el 130 más o menos ya quedaba claro. Y, por ejemplo, los padres de la iglesia, los primeros, por ejemplo, Ireneo dijo que Juan es el autor del Evangelio de Juan. Ahora, esto es importante porque Ireneo era discípulo de Policarpo, que fue un padre también.
y Policarpo era discípulo directo de Juan. Entonces, Juan tenía muchos discípulos. Uno de esos discípulos que estudió con Juan a los pies de Juan era Policarpo. Policarpo tenía un discípulo y era Ireneo. Entonces, cuando Ireneo dice esto lo escribió Juan, es porque Policarpo se lo confirmó, esto viene de Juan. ¿Okay? Entonces, en realidad, desde los primeros siglos ha quedado súper acreditado que el autor de este texto es el apóstol Juan. Y lo vamos a ir viendo conforme veamos todos los capítulos. ¿Okay? Pero al final del día no hay duda en cuanto a quién es el autor de la carta o del evangelio que estamos estudiando acá. Como les comentaba, Juan fue el último que se escribió, el último evangelio que se escribió cerca del año 100 después de Cristo. Del 80, 90, 95, a lo mejor, después de Cristo. Entonces fue el último evangelio que se escribió. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. 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 Muy bien. Entonces, básicamente, ya vimos cuál es el propósito central de Juan, y es presentar a Cristo como el Hijo de Dios. Ya vimos que fue el último que se escribió. ¿A quién se dirige Juan? A judíos, a gentiles, a cristianos y no cristianos. ¿Verdad? O sea, entonces digamos un evangelio universal. Juan quiere que todos sepan que Jesús es el Hijo de Dios, cuál es el origen divino de Jesús, y entonces te lo dice de manera muy clara para que creas en Él y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Todos sabemos que Juan, tampoco voy a gastar tanto tiempo en esto, todos sabemos que Juan es un apóstol. Y los apóstoles son un grupo muy exclusivo de 12 personas que Cristo selecciona y les dota de poder que no tenían los demás cristianos para sacar demonios, para sanar enfermedades, para resucitar muertos. O sea, eran sus enviados y sobre todo eran personas que iban a estar trabajando directamente con Jesús durante su ministerio terrenal, que lo iban a ver morir y después que lo iban a ver resucitar, y estas personas iban a tener la autoridad apostólica dada por Dios para ir y proclamar a Jesucristo por todos los pueblos. Y entonces la iglesia de Cristo, que está fundada sobre la resurrección de Jesucristo, era edificada por los apóstoles, es decir, tenía un alto grado de autoridad en los primeros siglos, en el cristianismo en general. ¿Ok? Este es el mismo Juan que escribe también Apocalipsis, ya muy entrada a su vejez. ¿Ok? Cuando él está purgando como que un destierro, o sea, por andar predicando a Jesucristo, eres condenado a estar desterrado en una isla que se llama Patmos. Ahí él recibe la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Es el último texto de la Escritura, ¿no? Entonces, lo que quiero que les quede claro cuando vayan leyendo Juan, porque espero que lo lean junto con nosotros, es que entiendan que el propósito preciso de Juan está en su libro, ¿de acuerdo? No lo tenemos que estar, digamos, adivinando, ni tienes que deducirlo, ni mucho menos. Lo que tienes que hacer es ir, por ejemplo, al propio Juan y ver lo que Juan te dice. Y aquí, una disculpa porque está lenta mi computadora, entonces creo que eso tiene que ver con lo que me hace aquí. Tenemos que ir a Juan 20:31. A ver, ¿quién puede ir a Juan 20:31? Yo no puedo ahorita ir mucho porque veo que no carga del todo bien. Juan 20:31. ¿Quién puede ir ahí? ¿Quién lo puede leer? Yo. A ver, por favor, hermano. Es 20:31, Juan, ¿verdad? Sí, Juan 20:31. Muy bien. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Muchas gracias, y si lees desde el 30, por favor, para que tengamos contexto. Muy bien. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Lo que Juan dice es, Cristo hizo muchas cosas y Cristo dijo muchas cosas, pero las cosas que se escribieron aquí tienen un propósito.
¿Cuál es ese propósito? Para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en él tengan vida por el poder de su nombre. Es decir, Juan nos declara de manera muy, muy clara y categórica cuál es su propósito para escribir. Quiero que creas en Jesucristo. Quiero que creas que él es el Hijo de Dios. Y entonces cuando tú creas que Jesús es el Hijo de Dios, vas a tener vida en el nombre de Jesús. Vas a tener vida eterna. Entonces Juan es un libro, bueno, toda la escritura, pero Juan de manera particular es un libro evangelístico. Por esa razón, digo, yo no sé si lo han visto ustedes, cuánto tiempo tengan de ser cristianos, pero cuando alguien es nuevo en Cristo o no sabe mucho, la gente le dice, lee primero Juan. O sea, es algo bien común, o sea, cuando vas empezando en la vida cristiana, léete Juan. Primero lee Juan. Comienza por Juan. ¿Por qué? Porque Juan tiene un propósito definido. Y ese propósito es presentarte a Jesús como el Mesías. Y entonces cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces vas a tener vida eterna por él. Ok, entonces no tenemos que estar ni tratando de descubrir cuál es el propósito del libro, porque el mismo libro lo dice. Ahora, esto es importante porque, por favor, todo lo que leas en Juan tienes que leerlo con esto en mente. Todo lo que tú leas en Juan tiene este propósito. Estos son los lentes que te tienes que poner cuando leas Juan, porque esto es lo que Juan quería conseguir con su libro. ¿Ok? Entonces, es importante para que interpretes bien Juan, que entiendas todo por medio del propósito que él planteó. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a bosquejar Juan, como lo hacemos siempre con los libros, de manera mucho, muy rápida. Juan se divide de manera muy sencilla en tres partes. ¿Ok? El ministerio público de Jesús, que va del capítulo 1 al 12. El ministerio privado de Jesús, que es con los 12 nada más, del 13 al 17. Y el ministerio principal, le puedes poner así, del 18 al 21. El ministerio público tiene que ver con las señales, los milagros de Jesús, los sermones que dio y el rechazo que recibió. Este va a ser un tema bien recurrente en Juan, cómo los judíos lo están rechazando. Están viendo la revelación máxima de Dios ahí enfrente de ellos, haciendo milagros increíbles y ellos están rechazándolo como el Mesías. Entonces, este ministerio público es a los judíos, es al mundo, digamos, en general, es público, es para todos. Una vez que Jesús es rechazado, él se enfoca en sus 12 discípulos. Esto es el ministerio privado, ya del capítulo 13 al 17. Aquí vienen muchas instrucciones a los 12 discípulos y algo bien importante, la oración intercesora de Jesús por sus discípulos. Creo que está en Juan 17, si no me equivoco, y lo vamos a ver. Y ahí cuando Cristo está orando por estos discípulos, te das cuenta que ora por ti y por mí también. O sea, yo te podría decir que tú y yo, si eres cristiano, aparecemos en la Biblia. Y ahí estamos y se nos menciona de manera muy específica y muy clara, pero solo ora por su pueblo y no por nadie fuera de su pueblo. Cuando Jesús intercede por su pueblo, es solo por su pueblo. Él no ora por el mundo en general. Él no ora por todas las personas del planeta jamás. Él ora por su pueblo. Juan es un evangelio 100% calvinista. Cuando digo calvinista me refiero a Juan es un evangelio que exalta la soberanía de Dios en la salvación de principio a fin. Y lo vamos a ver. Y luego en la tercera sección, que puedes decir, bueno, el ministerio principal tiene que ver con su muerte, con su resurrección y la comisión que le da a sus discípulos para ir y predicar, digamos, el evangelio por todo el mundo. Entonces Juan tiene 21 capítulos, 3 secciones, su ministerio público del 1 al 12, su ministerio privado del 13 al 17 y su ministerio principal del 18 al 21. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. ¿No? No. Ok, entonces vamos a entrarle a Juan 1.1. Juan 1.1. Bueno, digo, yo creo que ya con el bosquejo van a tener, ya conforme vamos avanzando por los capítulos, vamos a ver ahí unos temas clave que van a aparecer mucho en Juan.
¿no? Y se van a dar cuenta, por ejemplo, que una de las palabras que más aparecen en Juan son creer, 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 creer. O sea, la fe, el creer es totalmente enfatizado en Juan. ¿Ok? Pero bueno, vamos a verlo ahí. Entonces comenzamos. En el principio la palabra ya existía. Solamente una acotación. Yo les había dicho que una vez que terminara con los libros que teníamos pendientes con esta traducción, iba a comenzar con la Reina Valera SBT. Lo intenté hacer hoy, pero como la Reina Valera SBT está solo disponible en una página web y no tiene mucho formato y no tiene muchas cosas, no puedo, digamos, interactuar con el texto aquí en la pantalla como lo hago con este. Entonces, hasta que no pueda yo conseguirla para esta plataforma, pues voy a seguir usando esta. ¿Okay? Ahí cuando haya, porque aquí en Juan sí va a haber una sección totalmente diferente, se las voy a señalar y se las voy a presentar también en la Reina Valera SBT, pero de momento vamos a estar con esta versión. Entonces dice, en el principio la palabra ya existía. En la Reina Valera dice, en el principio era el verbo. ¿Ok? Y aquí fue traducido como la palabra. En realidad, esta es una muy, muy buena traducción, la palabra, porque en griego el término que se usa es logos. Entonces, lo que te está diciendo es que en el principio la palabra ya existía. ¿La palabra de quién? La expresión de quién. Quiero que comprendan algo. Para los griegos, vamos, el logos era la expresión más elevada de lo más elevado. ¿Ok? Cuando tú hablas y tú estás platicando con tus amigos, tú te expresas por medio de ¿qué? De tus palabras. ¿Ok? Entonces, las palabras que salen de tu boca expresan quién eres, lo que quieres, etcétera, etcétera. Dios también se reveló por medio de su Hijo y denomina a su Hijo la palabra, su logos. Es decir, Cristo es la expresión más exacta de Dios. Dios, lo vas a ver, digamos, en Hebreos, dice, es más, vamos ahí, vamos a Hebreos 1. Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas formas o maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Dice, Dios nos ha dado muchas comunicaciones antes por medio de profetas. Y cuando vas a la escritura fue por sueños, por visiones, etcétera, etcétera. También te habla por la creación, ya lo vimos en Romanos, por la conciencia, ya lo vimos en Romanos. Pero dice, en estos últimos días nos habla por medio de ¿quién? De su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Dios creó todo por medio de Cristo. Cristo es el soberano que creó. Y dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Es decir, el Hijo, Cristo Jesús, es la expresión idéntica y completa y total de Dios. El Hijo refleja totalmente al Padre, sin error, sin menoscabo. Así como es Cristo, así es Dios. Por eso Cristo le dice a Tomás, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Cristo es la máxima revelación de Dios al hombre. Entonces, cuando leemos en Juan 1:1, en el principio la palabra ya existía, nos está diciendo que Cristo, como expresión del carácter y de la persona de Dios, ya existía desde el principio. Es decir, Cristo es eterno. Vamos a Génesis 1:1, porque esto es un paralelo con Génesis. En el principio, comienzan igual, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Te dice, hay un principio y en ese principio hay una creación que es creada en el principio. ¿Ok? Quiero que esto lo tengan claro. Pero acá en Juan 1:1 dice, en el principio, la expresión de Dios, su logos, la palabra de Dios que es Cristo, ya existía. Es decir, Cristo es preexistente. Cristo no es un ser creado, como dicen las religiones falsas. Cristo no fue el mayor ángel que Dios creó, no. Cristo
es Dios, Él es la expresión de Dios, Él declara, Él irradia, Él transmite, Él proclama la gloria exacta, la persona exacta, el carácter exacto de Dios, y Él ya existía porque Él es preexistente con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, aquí con este versículo ya te dijo, Cristo es Dios y Cristo es eterno con Dios. Y Cristo vive y coexiste eternamente con Dios. Entonces, este primer versículo del primer capítulo de Juan está declarando en términos absolutamente categóricos y absolutamente claros que Cristo no es ningún ser creado, Cristo no es parte de la creación. En el principio Dios creó la creación, pero aquí en el principio Cristo ya existe y está con Dios y Cristo es Dios. Entonces, ya de inmediato Juan, recuerden, Juan ya nos dijo, lo que estoy escribiendo, lo estoy escribiendo para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Juan comienza de manera muy enfática diciendo, Cristo en el principio ya existe, Él está con Dios, Él es uno con Dios, Él es Dios. Dos, el que es esta palabra o la palabra existía en el principio con Dios. O sea, hay un paralelismo indisoluble entre todo lo que es Dios y todo lo que es Cristo. Dios es eterno, o sea, claramente en la Biblia Dios se presenta como eterno, Cristo se presenta aquí como eterno, que está con Dios desde el principio, que Él es Dios, te lo dice claramente, y la palabra era Dios, o sea, Él es Dios, no es un Dios menor, no es un Dios más chiquito que Dios, Él es igual que Dios, porque Él es Dios. ¿Ok? Entonces, Él desde el principio ya existe con Dios, ya es con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. Entonces, como nos dice Hebreos, ya lo vimos, y como nos dice Génesis, Dios cuando crea, está creando por medio de Cristo. Entonces, Él es el Dios creador. La palabra es Cristo, es la expresión de Dios, y Él está con Dios y creando Dios por medio de Cristo todas las cosas que hay. Así cuando leas en Génesis 1:1, en el principio creó Dios cielos y tierra, Cristo está creando los cielos y la tierra. Y te deja claro que absolutamente nada fue creado sin Él. Él es el agente de la creación. Dios crea por medio de Jesucristo absolutamente todo lo que existe. La palabra le dio vida a todo lo creado. Esta palabra es Cristo. El verbo en la Reina Valera es Cristo. ¿Ok? La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. El hecho de que tú estés vivo, de que tu perro esté vivo, de que una catarina esté viva, de que un gusano esté vivo, de que lo que sea, de que una planta esté viva en la manera en que está viva, o sea, todo lo que tiene que ver con la vida viene directamente de Cristo. Él es quien da la vida a todo lo creado. Él es quien da la vida a su pueblo. Y Él es también quien da la vida a sus enemigos. Cuando tú dobles tus rodillas para decirle gracias, Cristo, Él te está dando la fuerza para hacerlo y te está dando la vida. Tú tomas de la fuerza que Él te da y de la vida que Él te da para darle gracias al Creador que te creó. Y cuando un impío levanta su puño contra Dios y le blasfema y le insulta y vive como él quiere, Cristo sigue sustentando la vida de ese impío. Él es nada sin Cristo. Juan quiere que lo entiendas desde el principio de su evangelio, que Cristo existe desde el principio, que Él está con Dios, que Él es Dios y que Dios creó todo por medio de Él y que nada fue creado sin Él y que por medio de Él viene la vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Es la vida de Cristo la que alumbra al ser humano. No es tu propio conocimiento. Es la vida de Cristo la que te da vida y la que te da luz. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que Cristo es luz en sí mismo. Él es la verdadera vida. Él es la verdadera luz.
y así toda la humanidad blasfemara su nombre y absolutamente nadie creyera en él, no disminuye ni un ápice su luminosidad, porque él es la luz del mundo. Es como, creo que fue C.S. Lewis, el que dijo, aun si todos los hombres se volvieran ciegos, si cada persona de este planeta se volviera ciega, el sol no perdería ni un gramo de su resplandor. No importa que no lo puedan ver, el sol es una realidad independiente a la gente que lo ve. Cristo es la luz del mundo, no importa si crees en él o no, él es la luz de tu vida, no importa si lo entiendes o no lo entiendes, él es tu Señor, no importa si doblas tus rodillas o si le escupes en la cara, no importa. Él es Dios y él está entronizado y él es el creador y él es quien da vida a todos. Entonces, así comienza Juan su evangelio, declarando de manera muy categórica, muy clara, sin ambajes, sin rodeos, que Cristo es Dios. Cuando alguien te diga es que la Biblia no dice que Cristo es Dios, es porque no ha leído la Biblia, es la realidad. La Biblia de manera muy clara te dice que Cristo es uno con Dios. Cristo es de la misma dignidad que Dios. Al decir que Cristo es el Hijo de Dios, no es que Cristo es como inferior a Dios, sino en esta cultura, en este tiempo, cuando tú eres un rey y tú tenías un hijo y tú enviabas a tu hijo como un embajador por otros reinos, lo trataban a él como si fueras tú, porque tú y él comparten la misma dignidad, porque viene de ti. Entonces, cuando Cristo dice que él es hijo de Dios, los fariseos lo entienden, por eso lo quieren matar y por eso van a decir, él se hace uno con Dios. Pero aquí Juan de manera muy clara te está diciendo, Cristo es eterno, Cristo está con Dios, Cristo está creando con Dios, todo fue creado por medio de Cristo, él le da vida absolutamente a todo lo que existe y él es la luz del mundo y él es el que brilla en la oscuridad, y la oscuridad de este mundo de pecado y de maldad jamás podrá disminuir ni apagar la gloria ni la belleza de Cristo. O sea, en unos cuantos versículos, y digo, yo espero que entiendan que los estudios que damos acá no son profundos, no podemos ir mucho al detalle, mucho a la profundidad, porque tendríamos que tardar años. Pero estamos dando solo como un estudio así como muy sinóptico, como muy general, para que tengamos una idea. Pero creo que nos damos cuenta, aún siendo tan superficiales como somos acá, que Cristo es glorioso, que Juan te está presentando un Cristo bello y glorioso. Por eso, el punto de la vida cristiana es, en la medida en la que tú pasas tiempo admirando la belleza de Cristo, el fulgor de Cristo, el resplandor de Cristo, la gloria de Cristo, la hermosura de Cristo, las excelencias de Cristo, en esa misma medida el pecado pierde poder en tu vida. En esa misma medida, lo terrenal pierde poder en tu vida. En esa misma medida, lo mundano pierde poder en tu vida. Pero cuando tú desvías tus ojos de Jesucristo y pierdes de vista quién es tu tesoro y la gloria absoluta de Cristo, entonces el pecado se vuelve mucho más atractivo. Porque cuando tú y yo decidimos pecar, lo que estamos diciendo en realidad es, esta conducta es para mí mucho más valiosa y me va a generar mucho más gozo y me va a traer mucha más alegría de la que Dios alguna vez podría generarme. Y es real. Digo, es lo que piensas y es lo que pienso. Por eso pecamos. Por eso es que somos tan ciegos. Porque Juan dice, si tú te pones a ver la gloria y la hermosura y la belleza y la excelencia de Jesucristo, te vas a dar cuenta que no hay nada que se compare a él. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista, y aquí nos introduce a Juan el Bautista, un profeta que fue enviado por Dios antes de Jesucristo para preparar al pueblo para recibir al retoño davídico que fue prometido ahí en el pacto de David, al que tendría el trono eterno de David. Ahora, tengan en cuenta que Juan el Bautista surge después de 400 años desde Malaquías, en el que no hay profeta en Israel. Una vez que Dios termina con Malaquías en el postexilio, o sea, para los que regresaron del cautiverio babilónico, una vez que Dios termina con Malaquías, Dios no vuelve a mandarles un profeta.
durante 400 años, 4 siglos. No había palabra de Dios, no había dirección de Dios. El pueblo estaba sin la guía del profeta que representaba la voz divina. Y entonces cuando de repente surge Juan el Bautista, y lo van a ver ustedes en los evangelios, la gente se agolpa para ir y ver a Juan. ¿Por qué? Porque entienden que este es un profeta, el primero desde hace 400 años. Debe ser importante escuchar lo que tiene que decir. Entonces Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz. El trabajo de Juan era solo señalar a la luz del mundo. ¿Quién es esa luz del mundo? Ya nos dijo, es Cristo. O sea, su propósito nada más consistía en señalar a Cristo, guiar a la gente a Cristo, que tú voltearas a ver a Cristo, no a Juan, sino a Cristo. Entonces, fue mandado para contar acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan tenía que dar testimonio de la luz y la luz es Cristo, para que la gente creyera en la luz, en Cristo por su testimonio. Y te dice, Juan no era la luz, él no es el Mesías. Él era solo un testigo para hablar de la luz. Juan no era la luz del mundo. Juan era solo un testigo que tenía un solo propósito en su vida. O sea, Juan vivió y nació y creció y todo lo que Juan hizo solo tenía un propósito y es señalar a Cristo. Señalar a Cristo. Él es el Mesías. Él es el Mesías y lo vamos a ver. Acá, por ejemplo. Cuando lleguemos aquí, vamos a darnos cuenta que Juan ve que Jesús viene a él y dijo a las multitudes, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan solo tenía un propósito y su propósito era señalar a Cristo. Él no es Cristo, él no es el Mesías, él no es la luz, es un testigo que habla de la luz. Y aquí en el verso 9 viene algo que es maravilloso, que cuando reflexionamos en esto nos debería de volar la cabeza en 1000 pedazos, porque aquel que es la luz verdadera, que ya nos dijo quién es la luz, es Cristo, quien da luz a todos, quien es la luz del mundo, quién es la vida del mundo, quién es el creador preexistente que está con Dios en el principio, que es Dios y que es uno con Dios. Él venía al mundo. Cuando dice venía al mundo, te está hablando de la encarnación. O sea, lo que te está diciendo es, oye, ¿sabes que Dios, el que te creó, vino al mundo, te visitó, bajó a este planeta insignificante que él creó? Sabes que esta luz verdadera, que es glorioso y majestuoso y hermoso y bello, y a quien los ángeles se postran y cantan y dicen santo, 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 porque cuando lean Isaías y vean ahí que están estos, estos seres angelicales gritando santo, 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 dice Juan, lo vamos a ver que es de Cristo de quien están hablando. Entonces, este ser glorioso venía al mundo, se hizo hombre. Yo sé que aquí probablemente todos celebremos la Navidad y es una fecha bonita, estamos con la familia y todo esto, pero en realidad lo que estamos celebrando, y no como acto cultico ni nada, porque hay cristianos que creen que no se tiene que celebrar. Al final yo lo celebro en familia, no como un acto cultico, sino porque me gusta, pero el punto es, lo que estamos recordando en esa Navidad es el milagro de la encarnación. Dios se hizo carne. Dios se convirtió en algo que él nunca había sido antes. La Biblia es demasiado profunda y nuestra mente es demasiado limitada y demasiado pequeña y no podemos entender, pero cuando meditamos en estas verdades, la mente nos debería explotar. Porque aquel que es la luz verdadera, vino a este mundo. 10. Vino al mismo mundo que él había creado. Ya nos habló que todo fue creado por medio de él y nada fue creado sin él. Bueno, esta luz verdadera vino al mundo que él había creado, pero el mundo, y noten la tragedia, por aquí ya deberían de ver la tragedia, pero el mundo no lo reconoció.
El Dios creador, glorioso, exaltado, soberano, etcétera, etcétera, que creó el mundo, vino a su mundo, al mundo que él creó, pero los seres humanos no lo reconocieron. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Esta es la tragedia de tragedias shakespeariana. Digo, esto es algo como de lo que Shakespeare puede escribir en sus tragedias. El Dios que creó todo, el Dios que es el aliento de todo hombre, el Dios que es la luz de todo hombre, el Dios que es la vida de todo hombre, el Dios que te da la vida, que te mantiene con vida, el Dios que te da todo lo bueno que tienes, ese Dios que es glorioso y es excelso y el universo no puede contener. Ese Dios vino al mundo y el mundo no lo conoció. Incluso los de su propio pueblo, los judíos, lo rechazaron. Noten la ceguera del ser humano y noten el pecado del ser humano. Y no nos creamos superiores a estas personas que decimos, ¿cómo es posible que no hayan reconocido al Mesías? Muy probablemente si tú y yo hubiéramos estado ahí y no recibimos la gracia de Dios, estarías gritando, crucifícalo, y no lo tendrías más que por un loco. Pero Juan ya aquí nos dice, si bien el mundo no lo reconoce, y si bien los de su propio pueblo lo rechazan, hay un grupo de gente que van a creer en él, ¿ok? Y lo van a recibir. Y aquí nada más aclaro, no se refiere a que lo reciben en su corazón, no, que lo reciben como el Mesías anunciado, que lo reciben como el Hijo de David, sobre todo que lo reciben como el Hijo de Dios. O sea, que sí van a creer, que sí van a postrar sus rodillas voluntariamente, porque van a decir, Él es mi creador. Hay un grupo que sí cree en Él, que sí le recibe, y a este grupo que puso su fe en Él, Dios les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. El cristiano es hecho hijo de Dios cuando pone su fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Juan ya te dijo el propósito de ese evangelio. Por ahí hay gente que dice, todos los seres humanos somos hijos de Dios. No, la Biblia nunca, nunca, nunca te enseña eso. La Biblia te dice, somos hijos de Satanás, somos hijos de ira, somos hijos de pecado, pero cuando tú pones tu fe en Jesucristo, eres hijo de Dios. Dios te dio ese derecho ahora. Y lo vamos a ver en Juan 3:16, el versículo más conocido en todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver cómo lo traducen mal muchas versiones, entre ellas esta, y ahí sí nos vamos a ir a la que les digo, porque esa sí es más exacta. Pero Dios solo tiene un hijo unigénito. Un hijo unigénito es un hijo único en su género. Monogénesis en griego. Es decir, un hijo que es totalmente diferente a los demás. Bueno, ese es Cristo. Nosotros somos hijos de Dios, pero no en la misma manera en la que Cristo es hijo de Dios. ¿Ok? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Pero el punto es, te dio el derecho de ser hijo de Dios. Ellos, ¿quiénes son ellos? Esta gente que creyeron en Cristo y lo recibieron. Ellos nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y aquí, si eres una persona humilde, tendrías que decir, esto no me deja nada que decir. Las personas que creen en Jesucristo y lo reciben, que se convierten en hijos de Dios, Dios dice que han nacido de nuevo. Dice Dios, hay dos nacimientos, uno cuando vienes al mundo, ¿no? Físicamente, aquí te dice, esto no es un nacimiento físico como cuando vienes al mundo, que es el resultado de la pasión o de la iniciativa humana de, oye, vamos a tener un bebé, ¿no? No se refiere a ese nacimiento, sino a un nacimiento espiritual. Y aquí la clave es, y ya vamos a acabar ahorita en unos... bueno, yo creo que voy a acabar acá, de hecho. Pero este nacimiento no es un nacimiento físico, es un nacimiento espiritual. Y este nacimiento espiritual, quiero que noten de quién dice que proviene. Este nacimiento proviene de Dios. Este nacimiento no proviene del hombre. Te lo dice claramente, no viene de la iniciativa humana. Este nacimiento nada tiene que ver con que tú digas, yo voy a creer en Cristo. Este nacimiento viene soberanamente de Dios. Él te hace nacer de nuevo y entonces Él te da fe para que creas en su Hijo y te da el arrepentimiento que Él demanda.
Pero este es un acto soberano y solitario de Dios donde tú no tienes absolutamente nada que ver. Tienes que nacer de nuevo, le va a decir Cristo a Nicodemo ahí en Juan 3, creo que es el capítulo 3, pero es un nacimiento que proviene de Dios, no del ser humano. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, todo muy claro. Entonces, si me 5 minutos más, ya voy a acabar 4 versículos para que terminemos bien en la sección y no la corte acá. Entonces, este nacimiento proviene de Dios. Entonces, Cristo, esta palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Nos habla nuevamente de la encarnación. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Cristo era la imagen misma de Dios. Así como es Cristo, así es Dios. Dios es fiel, Cristo es fiel. Dios es amor, Cristo es amor, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Aquí es del unigénito del Padre, del monogenes del Padre. Dice, hay un Hijo en particular que es idéntico a Dios, y esa es la gloria que hemos visto en Jesucristo. Otra vez Juan está proclamando, Cristo es el Hijo de Dios de una manera diferente, de una manera especial a la que tú eres el Hijo de Dios. Cristo es el Hijo unigénito, monogenes del Padre. Se parece exactamente de la misma naturaleza y sustancia que el Padre. ¿Okay? Y nosotros como seres humanos, cuando Cristo vino a la tierra lleno de fidelidad y con gran amor, vimos su gloria, y esa es la gloria que solo le corresponde al monogenes del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. Aquí es Juan el Bautista, que ya nos dijo que era el testigo. Juan dio testimonio de Cristo cuando él clamó a las multitudes. A él me refería cuando yo decía, alguien viene después que yo, o de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Juan entendía que él era el precursor del Mesías, y el Mesías era Dios, el Mesías era eterno. Por eso dice, a él se refería Juan cuando decía que vendría alguien que era muy, pero muy superior a él, porque existe desde antes que él, porque Cristo es preexistente. De su abundancia, 16, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Es de Cristo de quien tú recibes tus bendiciones, y tus bendiciones son inmerecidas, y es de la gran abundancia de la fidelidad y del amor de Cristo, de la cual tú bebes como cristiano, y es por conducto de Cristo y por la persona de Cristo por quien tú recibes tus bendiciones. Una tras otra, de manera inmerecida. Cristo es la fuente de la bendición en tu vida. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, ya lo vamos a ver, ya lo vimos en Éxodo, la ley fue dada por medio del profeta Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Cristo venía a mostrarnos algo muy particular de Dios, y era el amor de Dios y la fidelidad de Dios. Cristo va a estar compadeciéndose de la gente, dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. Cristo nos muestra cómo Dios nos demuestra su amor al enviarnos a un sustituto para que muera por nosotros bajo la ley de Moisés. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto, y con eso terminamos, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, aquí es el unigénito, aquí está mal traducido, aquí es el unigénito, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cristo es, y con esto termino, Cristo es la imagen, la sustancia, el reflejo total y absolutamente certero y fidedigno de Dios. Por eso, otra vez, Cristo puede decir, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo está íntimamente ligado al Padre, Cristo es uno con el Padre, Él es el unigénito del Padre, Él comparte su misma sustancia, su mismo carácter, su misma gloria, Él es en sí mismo Dios, y sobre todo, Él vino a la tierra para mostrarnos una cosa, y es mostrarnos a Dios. Cristo es la revelación de Dios, por eso dice, Él es la palabra, porque esa palabra es la expresión de Dios, y Dios se expresó y se reveló de manera muy, muy superior a todas las demás en su Hijo. ¿Ok? Y hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hoy? No, todo bien. Perfecto. Todo claro. Muy bien. Entonces, denme un momento, voy a terminar con la grabación.